balance de la intervención de los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Para qué son elegidos? Son elegidos para ir allá y contribuir con su pensamiento, con sus ideas, con sus estudios, con sus análisis a la elaboración de las mejores leyes para nuestro país. Pero ¿qué es lo que realmente sucede dentro de esa institución? Ya hemos escuchado aquí a algunos asambleístas que han venido aquí a entrevistas a decir que están elegidos por provincias para hacer obras o para gestionar obras. ¿Es ese realmente el objetivo de la elección de un asambleísta? ¿Deben trabajar únicamente por las personas que votaron o por todos los ecuatorianos haciendo las mejores leyes? Hemos invitado esta mañana a Francisco Ulloa, asambleísta del MPD, para analizar este tema. Asambleísta, muy buenos días y bienvenido. Usted me trae un informe que se ha hecho al interior de la Asamblea Nacional con el número de intervenciones que han tenido cada asambleísta. Y veo realmente con tristeza y con preocupación, porque cada asambleísta gana más de $5.000, que hay asambleístas que han tenido en todo este periodo apenas una intervención. Y vemos una asambleísta que tiene 0 intervenciones, es decir, va y calientan el puesto. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esta realidad? Sí, buenos días, Janet. Efectivamente, queremos evidenciar al país que es necesario que se exija cualificar el trabajo de la Asamblea Nacional. Y cualificar el trabajo de la Asamblea Nacional es exigir a los asambleístas que cumplan con su función de legislar y fiscalizar. Con esto queremos demostrar de que la Ley Orgánica de la Función Legislativa está agotada y que se necesita poner orden casa adentro. No puede seguirse tolerando asambleístas que estén cobrando su sueldo y prácticamente pasando de vacaciones y únicamente aplastando un botón según como les ordenan. Es increíble que esté ocurriendo este tipo de cosas en donde junto a la falta de parlamento, porque el parlamento es parlamentar, argumentar, tener la capacidad precisamente de convencer con argumentos, no exista ni siquiera esa participación. Y en el Pleno de la Asamblea Nacional simple y llanamente se haya convertido eso en un mero formalismo de lo que es la acción parlamentaria, más aún la acción fiscalizadora cuando se entorpecen los procesos para poder fiscalizar y tener transparencia en la documentación. Ya quisiera ir a ahondar un poquito sobre el tema de por qué se necesita hacer la reforma a la ley de la función legislativa, pero quisiera que analicemos un poco. Por ejemplo, empecemos por lo positivo. ¿Quiénes son los asambleístas que más participan o que permanentemente están participando? Veo aquí, por ejemplo, que tenemos a Fernando Aguirre, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, María Augusta Calle, Fausto Cobo, tenemos Jorge Escala. El asambleísta que más intervenciones tiene es Fernando Bustamante, con 90 intervenciones, y le sigue Luis Morales con 95. Luis Morales con 95, y por aquí tenía una de 70, Vicente Tayano con 70. Es decir, son coincidencialmente los asambleístas que siempre vemos aquí en los medios de comunicación, porque proactivamente también hacen propuestas, críticas, presentan ruedas de prensa, documentos que son considerados como que vale la pena analizarlos, al igual que sus posiciones. Pero, ¿cuáles son los asambleístas que, por ejemplo, nunca se les oye? Mire, sí, efectivamente, de 124 asambleístas, un promedio de 20, 24, son los que están activando precisamente el debate al interior del Parlamento Nacional. El resto simplemente calienta el puesto. Pero yo me voy un poco más allá de la individualidad. Yo creo que el problema radica en cómo está organizada la Asamblea, porque ese problema también se ve reflejado en las comisiones y en el trabajo de comisiones. La discrecionalidad con la que trabaja el presidente de la Asamblea Nacional genera también este tipo de problemas, porque hay ocasiones en las que el presidente de la Asamblea Nacional no permite el uso de la palabra en temas en donde no les gusta escuchar determinadas opiniones, especialmente del sector de oposición. En tal virtud, es necesario, es urgente, por el bien de la primera función del Estado, esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No podemos seguir tolerando que en la Asamblea Nacional tengamos asambleístas que llegaron cobijados simple y llanamente por una bandera o por un líder, entre comillas, de carácter nacional, y se conviertan en simples aplastadores de botones y no aporten absolutamente nada en lo que es el debate parlamentario. Simples captadores de votos, digamos, personas que son queridas por la población de una u otra manera. Tengo, por ejemplo, aquí la asambleísta Gabriela Pazmiño.
ella es una excelente presentadora de televisión, pero de asambleísta ahí está, 0 intervenciones, porque obviamente nunca va a la Asamblea Nacional a participar y a responder por la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano le dio, de ir a legislar. Obviamente ella es presentadora de televisión, lo hace excelentemente bien, pero como asambleísta deja mucho que desear. ¿Qué se puede lograr con esta reforma asambleísta? ¿Cómo podemos a través de esa reforma lograr que los asambleístas respondan por su trabajo? Podemos efectivamente recuperar a la Asamblea y romper fundamentalmente ese cordón umbilical con Carondelet, porque el grave problema es que las prioridades de la agenda legislativa se dan en función de lo que ordena o no ordena el presidente de la República. Y al ocurrir aquello, ¿qué sucede en el interior de la Asamblea Nacional? Que el trabajo de las comisiones también se ve coartado. Hay 2 o 3 comisiones que reciben toda la carga del trabajo legislativo, en donde tienen lógicamente una mayoría total Alianza País, y el resto, porque son 13 comisiones en total, el resto de comisiones prácticamente pasan sin hacer nada durante los 2 años. Hay comisiones a las que no les llega un solo proyecto de ley. Yo creo que ese tipo de cosas debe el país conocer, con el objeto de saber que si la Constitución es sabia de que a los 2 años se deben cambiar autoridades en la Asamblea Nacional, también debe posibilitar que por lo menos cada 2 años se haga una revisión adecuada de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para corregir estos graves errores de procedimiento en el trabajo parlamentario como tal. Asambleísta, ¿qué posibilidades hay también de exigir algo más de profesionalización a los asambleístas? Bueno, ya es por todos conocido y sabido que la Asamblea Nacional debería ser una institución que reúna absolutamente a las representaciones de toda la población y de todos los estratos de la población, es decir, sea como un espejo de lo que es nuestro país. Pero al tener una tarea tan delicada, digamos, de tan alta responsabilidad, y al tener también los resultados que muchas veces tenemos, ¿no sería necesario también plantear la posibilidad de que se profesionalice a los asambleístas y no se les exija únicamente ser bachilleres? Yo creo que más allá de lo que significa la profesión como tal, debería exigirse altos niveles en lo que significa el trabajo en sí de los cuerpos asesores como tal, porque de lo contrario sigue ocurriendo que tenemos un conjunto de asesores que inclusive brillan por su ausencia. También eso hay que decirlo. O sea, también cobran y no hacen absolutamente nada. En tal sentido, el trabajo de los legisladores debe precisamente recuperar la capacidad de análisis. No puede ser posible que tengamos inclusive alternos, en algunos casos, como hemos podido ver, alternos que llegan, por ejemplo, de la bancada de Alianza País, que en determinado momento se despistan de lo que les dijeron que hay que votar. A ver, pero eso recuérdeme qué fue lo que pasó. Esa historia sí me la contaron. A ver, ¿qué pasó con el alterno de Rocío Valareso en una votación que tuvieron la semana pasada? Sí. Iba con la instrucción de votar que sí. Al primer punto del orden del día ni siquiera leyó cuál era. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, le habían instruido a ese alterno que vote que sí. Nadie le advirtió que cambió el escenario en torno a eso. Cambió el orden del día. Y cambió el orden del día y terminó votando sí, y luego tuvo que el jefe de la bancada, el señor Hernández, correr a decirle, mira, no, aquí debes votar no. Ese tipo de asambleístas realmente avergüenzan al país. Avergüenzan totalmente, y yo me ratifico y vuelvo y les digo, ecuatorianos, tenemos que ver qué están haciendo los asambleístas que elegimos. ¿Qué tipo de trabajo realizan? ¿Están haciendo leyes? ¿Esas leyes sirven al país? ¿Son leyes que aportan? ¿Están fiscalizando? ¿O están simplemente gestionando obritas por ahí para uno, para otro? Y de paso, ¿quién sabe? Cobrando sus buenas comisiones. Tenemos que ver lo que hacen los asambleístas para en las próximas elecciones pensar bien si les volvemos a dar ese voto. No importa si están con el gobierno o contra el gobierno, ustedes tienen que pensar qué es lo que están haciendo los asambleístas que han elegido. Le agradezco mucho, asambleísta, por presentarnos este importante análisis para que nos deja pensando. Yo sé que nos deja pensando a muchos ecuatorianos. Yo sé que efectivamente no les resulta fácil a muchos hacerse un autoexamen, y hay que hacer el autoexamen casa adentro en la Asamblea Nacional y efectivamente decir que está funcionando mal la Asamblea Nacional y que necesita del observatorio de todos los ciudadanos para poder corregir sus errores.
Así es, muchísimas gracias. Asambleísta, vamos a hacer un corte comercial. Enseguida regresamos con Janet Orbe, esposa del coronel César Carrión. Y también estará aquí María Alejandra Ceballos, la joven que el 30 de septiembre intentó hablar frente a las cámaras de Ecuador TV, hasta que de pronto pues cortaron esa señal. Ya regresamos.